Primero por ahí definir bullying, ¿no? Bullying le dio como acoso, por lo menos yo lo entiendo así, ¿no? Como acoso escolar. Y las razones que lo pueden llevar a agredir o que a una persona X puede conducir a agredir a otro, siempre son, me parece como contextuales, o sea, tienen que ver con el entorno, primero que nada de la persona a la que pertenece el agresor, es decir, ahí tenemos por ahí que ver si esa persona viene de un núcleo familiar por ahí donde también se practica el abuso, y si él es víctima de abuso también, ¿no? A veces hay como condicionantes, o hay un hermano o una hermana que es víctima de abuso. De abuso quiero decir, de abuso de agresión físico, ¿no? Verbal, de maltrato, ¿no? Esas cuestiones. Y también, me parece que también está en juego, como hablamos de que se da en el ámbito escolar, también el entorno o liceo de la escuela, ¿no? A veces hay entornos que favorecen más también que esto suceda que otros. Entonces por ahí el potencial puede venir dado porque hay una predisposición, porque bueno, en casa ya se vive que hay alguien que abusa del otro, porque lo maltrata, o él mismo, esa misma persona, y a veces el ámbito escolar puede ser el lugar donde volver a repetir esto, porque la violencia es como que tiende a eso, son dos partes, hay una víctima y un victimario, está el que agrede y el que es agredido. Y en esos roles se coloca de un lado o del otro, la misma persona. Se puede ser agredido en casa, por ejemplo, y agresor en el liceo o en la escuela. Entonces, potencialmente me parece que puede estar dado de acuerdo a lo que esa persona vive en su entorno de origen. Y eso lo hace más proclive a que pueda ser alguien que después o también ojo, que también incluso la víctima que también se coloque en el lugar de víctima también en el ámbito escolar. Un factor que podría determinar o que podría facilitar, que estaría de fondo, que nosotros investigamos siempre cuando hay una situación de bullying, es el referido a la violencia en casa primero, si esa persona es de qué lado está. En general, bueno, o ya les digo, va a ser la víctima también, o sea, seguramente sea víctima también en casa. Y el agresor puede estar también la agresión. Puede estar viviendo la agresión en casa y en el liceo, en otro escenario, es el que la ejerce. ¿Cuáles son los efectos a nivel psicológico y social que produce el bullying en la persona que es agredida? Y son terribles, porque primero que nada si la persona se siente muy, muy débil, ¿no? Cuando uno es avasallado por otro, la fortaleza interior se desvanece. Es como que las consecuencias yo creo que es muy complicado cuando esa persona no puede hablar. En general estas situaciones se sostienen porque la víctima no puede hablar de lo que le pasa con nadie, porque si tuviera confianza como para contarle a la madre, a la hermana, al hermano, al padre, viste que eso es como que eso te ayuda, porque otra mirada te dice, ¿cómo te está pasando esto? Vamos a ir a hablar, vamos a ver qué pasa. Pero en general se sostiene porque siente que no puede hablar con nadie, entonces tiene una sensación de soledad muy grande, y lo más triste que nos puede pasar a un ser humano es sentirnos solos, que no podemos conversar con nadie, que no podemos apoyar a nadie. Entonces eso es parte también de esa cuestión. Y ustedes saben que hay casos de muchachos que se han llegado a matar por eso, ¿no? Ha llegado al suicidio, y bueno, yo creo que en el fondo está eso, es que no se sienten comprendidos, que se creen también lo que en cierta forma llegan a creer lo que el otro les está diciendo. Vos sos un no sé qué, tomá, pum, pam, pam, ¿no? Porque no pueden salir de ese lugar en el que los colocan. Entonces es como, sí, puede llegar a ser nefasto. Ahora, si lograran conversar con alguien, ¿no? Entablar un vínculo de confianza, que puedan, que se sientan apoyados, que alguien los ayude a salir de eso, bueno, y cambia totalmente y es un gran aprendizaje y debe ser de lo mejor que te puede pasar también, ¿no? Como una cara a la otra, pero claro, se tiene que poder llegar a dar eso. Mira, yo los casos que conozco de muchachos que han sufrido bullying, cuando son más grandes, por lo menos cuando están en la adolescencia, más ponerle en torno de los 19, 18, 20, por ahí, que ya son como más grandes, ¿no? Ya son jóvenes, podría decir. Son personas agresivas, o que están buscando problemas en general. Puede tener un trastorno antisocial, puede tener una cosa
No es en todos los casos, pero bueno, digo, por no generalizar, pero yo por lo menos los que conozco, es como que aquella justicia que no pudieron hacer antes, cuando eran más chicos, con otros, es como que después ya, viste, se forman, se hacen no sé qué ejercicio, músculo, no sé cuánto, y después ya van hasta a provocar la pelea para ganarla, siendo más grandes, ¿no? Porque en el caso del varón, después de mujeres, puede ser retraimiento, puede ser que sean víctimas de violencia doméstica, que se vuelva a repetir, pero como mujeres, viste, siempre hay una situación de quizás de vulnerabilidad porque son víctimas de otros, tiene que ir siendo así. Yo creo que sí, que con buenos amigos, con buena escucha, si hay gente que te da una mano ahí, se puede. Pero el tema es poder empezar a hablar, ¿verdad? El tema es poder empezar a plantearlo. Si vos estás apoyado, bárbaro. Ahora, si te comiste todo eso durante toda la vida, está difícil, es difícil. Es de las situaciones más... Porque aparte, lo que tienes es que lo vivís con conciencia, que eso es bueno. Eso es muy bueno, porque otra cosa es cuando uno no se da cuenta de lo que está pasando. Si vos te das cuenta de lo que te pasa, yo pienso que sí, que no necesariamente tiene un experto, porque a veces los más expertos no saben nada. Viste, no hace buen vínculo, no sé qué, entonces no sirve. Eso es solamente con confianza que puedes. Escuchando, estando atentos, porque cuando uno empieza cuando empieza a haber una situación de abuso en ese sentido, de agresión, los demás tienen que, la víctima tiende como a replegarse, ¿no? Para adentro, es como que en realidad como que un poco te crees lo que te dice. Entonces el otro tiene que estar atento a ver qué está pasando, ¿no? Que puedas como hablar y sentirte confianza y plantear lo que te está pasando, y bueno, entonces ahí, viste, vas como, se puede decir, pero me parece que se tiene que dar como esa confianza. Para mí el retraimiento, mucha timidez, muy encerradito, la soledad, todo eso que hablábamos, ¿no? Son cosas que por ahí pueden llamar la atención y puede ser un indicador de muchas otras cosas, no solo el bullying, quiero digo, pero puede ser un indicador. Perdóname, o a veces cuando hay agresión física, cuando les pegan, claro, te aparece con una marca y que te pasó nada. ¿Cómo que nada? No, porque me pegué contra... No, esa marca no es de que te pegaste contra no sé qué, eso te la dieron. Entonces ahí hay que querer realmente al otro y querer ayudarlo, ¿no? Sí, y hay que ver cuáles son los factores que a uno lo llevan a colocarse en ese lugar. Ustedes saben que hay casos graves, y hay casos que bueno, que más o menos uno puede zafar, pero y dependerá de eso. Yo creo que sí, que en los dos casos una cosa no ayuda a la otra. Aunque también pasa, me parece que capaz que habría que ver cada caso. Hay gente que por ahí viene, por ejemplo, de una cultura distinta, ¿no? Y se inserta en otra, que no tiene nada que ver, y que capaz que los que lo reciben dicen, no sé qué, viste, lo toman para la risa porque es diferente. Y capaz que la otra persona estaba bárbara con ella misma y viene acá y se siente mal tratada, yo qué sé. Pasa que también depende de cómo uno se sienta, cómo interpreto yo que el otro me está hablando. Capaz que vos te sonreís, capaz que yo interpreto que te estás burlando, ¿viste? O que haces un gesto y capaz que yo interpreto, no sé qué, mirá, me está no sé cuánto. Y capaz que eso tiene que ver con cómo estoy yo, porque en otras circunstancias me mato la risa contigo y me mirás así no sé qué y yo te miro, me mato la risa, no importa. Entonces es como que depende de cómo está uno con uno mismo y eso puede ir reforzando. Y bueno, y la autoestima, por eso, si yo estoy medio ahí porque pienso que yo valgo menos que los demás y no sé cuánto, y sí, un poco estoy generando eso, capaz. No justifica nada, pero un entorno medio hostil de los otros, de parte de los otros, de gente yo que sé, profesores que no se dan cuenta de lo que está pasando, que no les importa, que no les prestan atención, que, que terminan culpando al muchacho en vez de apoyarlo.
o en vez de tratar de entender un poquito a ver qué está pasando. Entonces esos son factores que ayudan a que, claro, que la autoestima de la víctima se refuerce más todavía, es como, decaiga más. Entonces es un tema bastante delicado, hay que ver caso a caso. Pero bueno, nada, eso se puede salir, claro que sí, se puede. Pero está bueno, claro, tener gente que te escuche, gente que te quiera, y abrirse también, y tener confianza, y conversar, y correrse de ese lugar despacito, te vas corriendo.